Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de qué pasaría, supuestamente por supuesto, en nuestra línea temporal, en el dado caso de que el foco nunca hubiera llegado a ser. Y vamos a comenzar mencionando a un objeto del cual aún no hemos hecho video de cosas y objetos, que vendrían a ser las velas. ¿Sí? Entonces, si contemporáneamente siguen siendo muy importantes lo que son las velas, pues iban a ser ahora aún más en niveles que no comprendemos, porque pues verdaderamente se iban a convertir en nuestra única fuente de luz, pues de la que pudiéramos depender, ¿no? Y pues así sería, realmente no sería continuar como alguna vez fue, estar usando velas y ya en algún punto pues estar usando tipos de luminarias a base de gas, pero pues ya eso sería también parte de la dependencia prolongada a la cual estaremos expuestos de ser la inexistencia del foco. Entonces también hay nombres bastante importantes los cuales no pues pasarían a la historia, al menos no por esta cosa, el más conocido de todos siendo Thomas Alva Edison. No tendría que ver nada con el foco, porque pues el foco no es algo que comprendamos, ese concepto es inexistente, pero pues también hay que mencionar que Edison seguiría en los libros de historia por sus distintas invenciones. Sí, hay que mencionar que fue uno, de hecho hay un dato curioso aquí, no sé si es el inventor o de los inventores, tal vez el segundo lugar que tiene más patentes de inventos, de creaciones a su nombre, pero pues ya eso lo pudiéramos llegar a ver en otro video. También no sé, tendría tanto conocimiento o no se sabría tanto o el dominio sería mucho más reducido de todo lo que tiene que ver con el oxígeno y la creación de vacíos. Sí, toda esta tecnología, todos estos avances, pues se vería realmente rezagada y probablemente se tardara más en llegar a descubrir todo esto, ya que nunca fue necesario hacerlo o pues utilizarlo porque el foco bueno, sí, era realmente una de las razones por las cuales se descubrieron un poco más acerca de la importancia de estos conceptos. También se estaría eliminando lo que es una forma icónica, sí, una asociación mental bastante poderosa que tenemos en nuestro imaginario, porque pues esa forma de el foco, el bulbo, no vendría a hacerse y no simplemente lo menciono como parte de una mera asociación mental o cómo es que relacionamos el concepto de dar luz con el del foco, sino también, por ejemplo, en programas, en aplicaciones, en software, este elemento, este icono, se volvió pues tan relacionable o relacionado con el concepto de una idea, con el concepto de luz, con el concepto de prender algo, con el concepto de realizar algo, que se usa en distintas programas y aplicaciones, sí, como les mencioné. De hecho, hay un nombre para este tipo de cosas, de que cuando hay un objeto que incluso ya no se usa, un objeto que ya no se usa, pero que su forma o su aspecto formal fue tan importante que se sigue usando para dar a entender esa acción que realizó en el pasado. Sí, otro ejemplo o algo más parecido con el cual me pudieran entender un poco mejor es el símbolo o el icono del disquete. ¿Sí? El disquete hace algunos años que ya no es usado, obviamente no está totalmente en el pasado, pero en varios programas se sigue usando el disquete, el símbolo o el icono del disquete para realizar la acción de guardado. Entonces es a esto a lo que me refiero. Son imágenes mentales, son formas o pues elementos gráficos y visuales que realmente sí permearon en nuestro subconsciente y de manera cultural pues aún permanece su alta relevancia. También lo que sería el wolframio no sería usado para parte de lo que es el elemento incandescente del interior o al menos de los focos incandescentes como les acabo de mencionar. Ya las versiones LED o los ahorradores pues esos tienen otro mecanismo, otra manera en la que funcionan, pero pues si el wolframio se vería pues retrasado su aparición o menos en menor cantidad. Sí, porque creo que incluso antes del foco creo que ya se había llegado a usar, pero me puedo estar equivocando. Y siguiendo pues también unos conceptos un poco más físicos, por ejemplo el calor, ¿sí? No tendríamos, o bueno, sí tendríamos esa concepción de relacionar la luz con el calor. ¿Por qué? Por las velas y por el gas. Sí, estos elementos
tan abstractos que simplemente se pudieran llegar a traducir a lo que es el fuego, nos han creado aún más que la imagen icónica del foco, nos han creado una asociación absolutamente poderosa de cómo es que algo que da luz tiene que dar calor. Y esto fue total y absolutamente cierto hasta el punto en el que se comenzó a desarrollar un poco de tecnología lumínica, pues más avanzada. Con esto me refiero a los LEDs y a todo lo que esté por venir en el futuro. Incluso hace unos años leí acerca de la posibilidad de poder generar un foco que al encenderlo la luz genere frío. Sí, eso sería revolucionador. No he vuelto a leer nada de eso, pero realmente sería un parteaguas. Entonces, el calor, o la luz más bien, está altamente asociada con el fuego y el calor. Sí. Entonces, pues esos valores se verían ahora sí que pues más ligados, más de lo que ya están, y pues el foco no vendría a aportar su granito de arena, lo cual los separaría un poco. Y de la misma manera, pues se debe mencionar que el foco nos da un control un poco más sistemático y exacto sobre la oscuridad. Si esto de poder controlar la noche, de poder controlar la luz, es una de las características más importantes que nos da el foco. Simplemente pues que ya no nos la daría y nos tendríamos que quedar simple y llanamente con las velas comunes y con métodos lumínicos que dependen solamente de su fuente de energía, que sería el gas. Por este video es todo. Nos vemos luego.